Soy Yací y hoy voy a enseñarte a tejer esta pollera que nos tiene a todas locamente enamoradas. Lo primero que vamos a hacer ahora es, te voy a enseñar a tomar las medidas, porque yo creo que la mayor libertad que podemos tener es aprender a tejer por medidas y no por talles, porque siempre algo va a cambiar, o la tensión con la que tejes, o el hilo con el que tejes, o la aguja, o lo que sea. Así lo tejas idéntico, con los mismos materiales, el mismo número de aguja y todo con lo que la tejí yo, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar, no va a quedar igual. Entonces, si yo te enseño a tejer por medidas, vas a poder adaptarlo y hacerlo para cualquier persona. Antiguamente no existía el tema de los talles y siempre la ropa se hizo de esta manera, tomándose medida y haciéndolo a medida, adaptado al tipo de cuerpo y a las particularidades de cada una. Así que el tema de los talles es un invento moderno para hacer ropa en grandes cantidades, y acá compartimos otra propuesta, así que tenemos que aprender a tomarnos las medidas. La primera medida que necesitamos es la medida de la pretina, que es esta parte más anchita que queda acá por donde pasa el cordoncito, y eso es a gusto de cada una. En mi caso mide unos 9 centímetros, pero puede ser de 3, de 4, de 10, más grande, más ancho, la medida que quieras. La siguiente medida es el largo total de la pollera. Lo ideal es que puedas contar con otra persona que te ayude a tomarte la medida y que vos le digas, la quiero hasta determinado lugar, pero me gusta dar por sentado que estás vos sola, que te vas a tomar vos misma las medidas y que te la vas a tejer a medida para vos. Entonces hay algunos cuidados que tenemos que tener. Yo quiero usarla a esta altura, entonces coloco el centímetro acá, pero para medirme el largo de la pollera yo me tengo que agachar porque no llego, pero si yo me agacho pierdo la posición del centímetro, entonces voy a estar tomando una medida errónea. Si yo coloco el dedo acá y después me incorporo, la pollera va a quedar más corta. Entonces voy a ir haciendo esto, voy a ir apoyando el dedo y fijando el centímetro ahí a la altura de la pierna. Entonces lo que pase con esta punta del centímetro no importa, va a caer, no pasa nada. Lo que tengo que seguir manteniendo firme es ese lugar donde yo sostuve el dedo. Y ahora sí, tranquilamente me puedo agachar para tomar la medida a la que quiero que llegue la pollera. Si es a la altura de la rodilla, si es más largo, si quiero que me llegue hasta el tobillo, voy haciendo lo mismo, ¿no? Voy fijando acá y me voy agachando, voy fijando acá y me voy agachando hasta alcanzar la medida deseada. Después, la siguiente medida que necesitamos, bueno, es la medida del tajo, ¿no? Hasta dónde quiero que me llegue el tajo, o si quisiera que fuera toda cerrada, también podría ser una pollera toda cerrada. Eso lo vamos a ver después al momento de tejer, cómo sería el procedimiento para dejar el tajo de la medida que nosotros queramos. Y después el contorno, pero acá, a la altura de donde queremos que llegue la pretina. Ese es el contorno que vamos a medir, porque si nos medimos el contorno a la altura de la cola, que suele ser como la parte más ancha, en realidad esta parte va a quedar muy grande y cuando yo le ate con el cordoncito, la pretina se va a fruncir demasiado, va a tener así como demasiado hilo ahí acumulado. Entonces no queremos que eso suceda, nos vamos a tomar la medida del contorno a la altura que queramos usar la pretina. Puede ser más abajo, puede ser más arriba, puede ser bien a la cintura, como ustedes quieran, pero tómense la medida del contorno a la altura que quieran que la pretina quede colocada sobre nuestro cuerpo. Ahí toman el contorno y van anotando todas esas medidas para no perderlas. Y después les voy a explicar con más detalle. El tema es que vamos a tejer la trama elástica del crochet, entonces no van a tener ningún tipo de problema con la medida, confíen porque es así. Si lo hacen más ancho, la pretina se va a ver fea. Y listo, esas son todas las medidas que necesitamos para empezar a tejer la pollera. El ancho de la pretina, el largo total al que queremos que llegue, el largo del tajo y el contorno a la altura que queramos que nos quede la pretina colocada. Vamos a la mesa de trabajo. Bueno, acá estamos listas para ponernos manos a la obra, a tejer después de habernos tomado las medidas necesarias. Vamos a necesitar una aguja de crochet, marcadores de punto, una aguja lanera, silicona líquida, que esto es opcional, pero si ya has visto alguno de mis tutoriales sabes cómo son mis terminaciones y si no, al final te voy a contar. Una tijerita para hacer las terminaciones y el hilado. En mi caso lo voy a hacer con el mismo hilado con el que tejí la pollera, pero en vez de azul voy a usar gris porque me parece que el color para el tutorial se van a notar mucho más los puntos. El centímetro que lo tenés que haber utilizado para tomarte las medidas y creo que por ahora nada más.
te voy a contar, antes de ponernos en práctica a tejer, te voy a contar algunas cuestiones con respecto a la estructura de la prenda. Es básicamente un rectángulo. En realidad, estrictamente no es un rectángulo porque a la zona de la pretina la vamos a tejer con puntos deslizados. Entonces, ¿qué pasa? Como los puntos deslizados tienen menor altura que los puntos bajos, que en toda esta zona vamos a tejer puntos bajos, y como los deslizados tienen menor altura que los puntos bajos, en realidad ese rectángulo se va a ir como cerrando un poquito acá en esta zona, ¿sí? O sea que simplemente por eso no digo que es un rectángulo. Pero bueno, básicamente cuando terminemos de tejer todas las hileras, lo que vamos a tener, si apoyamos nuestro tejido en una superficie plana, básicamente tendríamos que tener esta figura que estoy pintando acá. Una cosa así, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? De esta manera. Vamos a iniciar tejiendo un cordón de cadenas que se va a corresponder con la medida del largo total de la pollera, más entre 5 y 10 centímetros. ¿Y por qué siempre les recomiendo esto en este tipo de tejido con esta trama? Porque yo no hago muestra de tensión. Y la manera de sustituir la muestra de tensión, la manera de evitar tener que hacer una muestra de tensión, es agregar de 5 a 10 centímetros de cadenas, ¿sí? Que son unas cadenas extra que nos van a sobrar acá, para no tener que destejer. Porque nos suele suceder que tejemos el cordón de cadenas de la medida deseada, después empezamos a tejer la primera hilera y cuando volvemos a medir hay una diferencia de medida con esa medida deseada que nosotros queríamos para la prenda. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca destejer toda la hilera y volver a ajustar la cantidad de cadenas de inicio. Y ya sabemos que la primera hilera, la hilera que tejemos sobre las cadenas de base, es una de las peores hileras de todo el tejido, porque cuesta, porque es incómodo, porque tenemos que estar tejiendo sobre esas cadenas y sobre todo de la manera en la que yo les enseño a tejer esa primera hilera tomando la hebra trasera, que ya lo vamos a ver. La medida del cordoncito de cadenas que hacemos al inicio no es una medida fiel. No nos podemos basar en esa medida y asegurarnos de que el resto de las hileras va a tener esa medida que acabamos de tomar. Entonces, al agregar esas cadenas extra al inicio, me aseguro de tener la cantidad de cadenas necesarias para tejer sin problema esa primera hilera e ir midiendo y alcanzar la medida deseada para, en este caso, el largo de la pollera. Es decir, si yo quiero que el largo de la pollera tenga, como en mi caso, 62 centímetros, yo voy a tejer 72 centímetros de cadenas. Voy a empezar a tejer la primera hilera y cuando esté llegando al final, voy a medir esa hilera y voy a frenar cuando tenga 62 centímetros. Y al final me van a sobrar acá una serie de cadenas, pero no importa. Yo voy a tejer hasta que obtenga 62 centímetros. Y al final les voy a mostrar qué vamos a hacer con esas cadenas que tejimos extra. Confianza. Entonces, habíamos iniciado ese cordón de cadenas por acá, en este extremo, así que terminamos acá. ¿Qué hacemos cuando alcanzamos esa medida, incluyendo las cadenas extra? Vamos a tejer una cadena de subida, esta es la hilera 1, y vamos a tejer puntos deslizados por la hebra trasera hasta alcanzar la medida de la pretina. Esta va a ser la pretina. Una vez que alcanzamos la medida de la pretina, vamos a colocar un marcador de punto para no perder nunca ese punto que separa esas dos secciones en las que me queda dividida cada hilera.
le vamos a colocar ahí un marcador de punto y vamos a continuar la hilera tejiendo puntos bajos por hebra trasera. Una vez que tejimos el último punto bajo, ahora sí, considerando la medida real deseada para ese largo de la pollera, vamos a tejer la segunda hilera. Subimos con una cadena, esta es la hilera 2, y vamos a tejer un punto bajo por hebra trasera en cada punto bajo de la hilera anterior hasta llegar al marcador de punto, y ahí vamos a pasar a tejer la continuación de la pretina haciendo puntos deslizados por hebra trasera. Al llegar al final, tejemos una cadena de subida para tejer la hilera 3 y comenzamos entonces ahora tejiendo la pretina. Los puntos deslizados, al llegar, siempre vamos a estar colocando marcadores de puntos para no perder esa separación, que en realidad es una separación ilusoria, ¿no? Es una separación de la pretina y el resto de la pollera, pero en la propia hilera. Entonces es importante identificar esa hilera de separación entre la pretina y la otra hilera que queda pegadita con puntos bajos. Eso es importante. Y después continuamos tejiendo puntos bajos por hebra trasera en cada punto bajo disponible de la hilera anterior. Y básicamente eso es lo que vamos a repetir a lo largo de todo el tejido. O sea, si no es la pollera más fácil del mundo, vuelvo otro día. Todo el tiempo vamos a estar tejiendo la trama elástica del crochet, tejiendo puntos bajos por hebra trasera en esta zona de la pollera y tejiendo puntos deslizados por hebra trasera en esta otra zona, que es la zona de la pretina. En las hileras impares vamos a estar comenzando con los puntos deslizados porque vamos a estar tejiendo en este sentido, y en las hileras pares vamos a estar iniciando primero con los puntos bajos por hebra trasera y terminando la hilera con los puntos deslizados por hebra trasera. Pero siempre vamos a estar tejiendo lo mismo y la misma cantidad de puntos. Si en esta sección tejimos, no sé, 50 puntos bajos traseros, todo el tiempo vamos a estar tejiendo 50 puntos bajos traseros. Y si en esta sección tejimos 10 puntos deslizados traseros, toda esta sección va a estar formada por 10 puntos deslizados traseros. O sea, no cambia en absoluto ninguna de las hileras. ¿Cuándo vamos a parar de hacer hileras? Cuando hayamos alcanzado en este lateral, que es el que coincide con la pretina, la medida del contorno de la pretina. Y esto es lo que les hice énfasis, que se los debo haber repetido como 150 millones de veces en el video de la medida, que es a la altura que queremos que la pretina quede colocada sobre nuestro cuerpo. No es la medida de la parte más ancha de mi cuerpo, ya sea la cola, la cadera o lo que sea. No, es la medida a la que queremos que la pretina quede colocada. Porque después, como estamos tejiendo la trama elástica del crochet, esto lo que cede es impresionante. O sea, no vamos a tener ningún tipo de problema. Al contrario, lo que queremos es que la pretina quede bien ceñida al cuerpo, bien pegadita, y que no quede así como con onditas. Entonces, la medida tiene que ser, otra vez lo estoy repitiendo 8 millones de veces, creo que se entendió. Bueno, eso. Nosotras vamos a estar tejiendo en este sentido, o sea, las hileras horizontales de ida y vuelta, pero así, ¿no? En horizontal. Vamos a estar creciendo el tejido así. Pero después, la usabilidad de la prenda, digamos, es vertical. O sea, son hileras verticales, ¿sí? Donde acá está la pretina, que es esta zona que estamos tejiendo acá, y acá está la zona de los puntos bajos, que es esta zona que tejimos acá. Entonces, una vez que hayamos terminado de tejer todo ese rectángulo, o sea, ese rectángulo así como un poquito deformado acá por haber estado tejiendo puntos deslizados, pero se entiende cuando digo que es un rectángulo, vamos a tejer una hilera completa o incompleta de puntos deslizados para conectar esta parte con esta otra, o sea, la última hilera tejida con la primera hilera tejida, dejando el espacio que queramos para el tajo, ¿sí? La medida deseada para el tajo.
Si no queremos que la pollera tenga tajo, entonces vamos a hacer una hilera completa de puntos deslizados, tomando hebras de la última hilera tejida y de la primera hilera tejida, y el resultado que vamos a obtener es una pollera tubular, ¿no? Con la pretina acá arriba. Básicamente sería eso. Es muy sencilla, es bien simple, pero me gusta siempre darles un panorama de lo que vamos a estar haciendo, así tienen como el spoiler de cómo va a terminar la historia. Vamos a tejer. Bueno, yo voy a tejer una muestra pequeña para que se entienda mejor el tutorial. Iniciamos con un nudo corredizo, dejo la punta de la hebra sobre la palma de mi mano, envuelvo el dedo índice, cruzo por arriba y tomo el resto de la hebra que conecta al ovillo para pasarlo por adentro desde atrás hacia adelante y poder ajustar allí. Inserto la aguja, termino de ajustar y vamos a empezar tejiendo las cadenas de inicio. Estoy tejiendo con una aguja número 6 y si bien el fabricante tiene indicado en la etiqueta que es para tejer con máximo un número de agujas 5.5 milímetros, a mí me gusta siempre tejer con por lo menos un número de aguja más grande, en este caso 6. También pensando en que es una pollera, entonces bueno, mejor que los puntos queden como más ajustaditos, pero siempre me gusta tejer con agujas más grandes porque me parece que ganamos mucho en caída cuando tejemos con un número de aguja superior. En esta muestra voy a tejer 10 cadenas, tomo la hebra con la punta del gancho y lo traigo hacia adelante, ahí tejí la primera cadena, vuelvo a tomar hilo, lo traigo hacia adelante, y esto es lo que voy a estar repitiendo todo el tiempo para tejer puntos cadenas. Tomo, engancho con la punta de la aguja, lo traigo hacia adelante, tomo hilo, lo traigo hacia adelante, tomo hilo, lo traigo hacia adelante y así 10 veces. 9, 10. En mi caso, tejí 10 cadenas. Voy a tejer 2 más, como esas cadenas extra que les explicaba al inicio, y ahora sí vamos a iniciar con el esquema de la primera hilera. Tejo una cadena, que es la cadena de subida, y desde hace mucho tiempo que la primera hilera, la que tejemos sobre las cadenas de base, la tejo tomando la hebra trasera, ¿sí? Cada cadena se compone por 3 hebras, una superior, una central y una inferior, y esa central, si observamos, ¿sí? Si tenemos la cadena así bien colocada, como derechita, mirando para arriba, fíjense que si hago una ligera rotación, esa hebra que yo veo acá en el medio aparece acá atrás, ¿sí? Se forma como una pancita ahí atrás. Miren, yo acabo de insertar la aguja y si vuelvo a rotar para mirarla desde adelante a la cadena, me quedan despejadas la hebra de arriba y la hebra de abajo, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando aprendemos a tejer, las cadenas de base las tejemos tomando la hebra de arriba, ¿sí? Inserto la aguja por acá y tejo el primer punto. Yo lo hago diferente, tomo la hebra trasera y al final del tejido les voy a mostrar por qué. Resulta que el borde que se forma queda mucho más prolijo, conservando la propia anatomía de los puntos de cuando terminamos la última hilera. Entonces es como una manera de que quede el tejido mucho más simétrico. Esta es la cadena que tejimos de subida y ahora vamos a tejer entonces en esta cadena el primer punto deslizado tomando la panza trasera de la cadena. Y el punto deslizado es así, traje con la punta del gancho el hilo hacia adelante y lo deslizo por adentro del arito que tenía en la aguja. Ahora me quedó este otro arito sobre la aguja y voy a colocar un marcador acá para señalar que ese es el primer punto deslizado de la hilera. Ahí coloco un marcador. Voy a la siguiente cadena, fíjense que ahora es mucho más fácil porque como ya tejí ese primer punto deslizado tomando la pancita trasera, en realidad ahora simplemente me ayudo con estos 2 dedos, que siempre digo que son como mis pincitas, los tomo así las cadenas para que no se me torneen, tomo así con los dedos y lo miro desde arriba. Y cuando miro desde arriba ese cordoncito de cadenas, acá me aparecen todas las pancitas de la hebra que se va para atrás. Es ahí donde voy a estar insertando la aguja. Inserto la aguja, en la siguiente
traigo la hebra hacia adelante y la deslizo por adentro del arito que tenía en la aguja y me vuelve a quedar otro arito acá. Voy a la siguiente cadena, inserto la aguja, traigo el hilo hacia adelante y lo deslizo por adentro del arito que tenía en la aguja. Hice 3, voy a hacer uno más, ¿sí? Y ahí voy a colocar un marcador, porque esta es la separación entre la pretina y el resto de la pollera. Entonces, este marcador de punto lo voy a conservar hasta el final. Y voy a ir contando. Está bueno que si recién estás empezando a tejer, vayas contando la cantidad de puntos que vas tejiendo. El crochet y contar para adentro son un solo corazón. Así que ahora, en la siguiente pancita trasera, en vez de tejer punto deslizado, voy a tejer un punto bajo. Inserto la aguja, traigo el hilo hacia adelante, hasta ahí es lo mismo que el punto deslizado, pero en vez de deslizar este aro por adentro de este otro, voy a volver a tomar hilo y cerrar estos dos aritos que tengo en la aguja juntos. Los cierro juntos. Y tenemos el primer punto bajo de la hilera. Vamos a la siguiente cadena, inserto la aguja, traigo la hebra hacia adelante y termino de tejer el segundo punto bajo. Inserto la aguja, traigo la hebra hacia adelante, vuelvo a tomar hebra y cierro los dos aritos juntos. Inserto la aguja en la pancita trasera, traigo el hilo hacia adelante, vuelvo a tomar hilo y lo paso por debajo de los dos aritos que tengo en la aguja. Vuelvo a insertar, traigo hacia adelante y cierro los dos aritos juntos y ahora voy a tejer el último, porque en esta muestra yo dije que iba a tejer 10 puntos y tejí 2 cadenitas extra para mostrarles al final qué vamos a hacer con esas cadenas extra una vez que logramos la medida deseada. O sea, yo lo estoy haciendo de esta manera porque me propuse tejer 10 puntos, los 4 puntos deslizados de la pretina más 6 puntos bajos del resto de la pollera y ya sé que me sobraron 2. Vos en realidad lo que vas a hacer es tejer ese primer cordoncito de cadenas, medirlo, una vez que tengo 10 centímetros más de los centímetros deseados para el largo de la pollera, voy a frenar, voy a tejer la primera hilera, voy a tejer puntos deslizados hasta que pueda agarrar el centímetro y mida esa zona, ¿sí?, de la pretina y me mida el ancho deseado para la pretina, que en mi caso fue de 7 centímetros. Entonces, una vez que yo alcancé los 7 centímetros de puntos deslizados, coloqué un marcador y seguí tejiendo puntos bajos hasta, de nuevo, agarrar el centímetro y medir 62 centímetros, que eran el largo deseado para mi pollera real, esta que está acá. Entonces, en este caso, estoy haciendo una muestra, me estoy guiando por cantidad de puntos. En nuestro caso real, nos vamos a estar guiando por medidas. Una vez que alcanzo la medida deseada, me tienen que haber sobrado cadenitas ahí al final. Las voy a dejar hasta el final del todo y después vamos a ver qué vamos a hacer con esas cadenitas extra. Todo esto para evitar tejer una muestra de tensión, que a mí, en lo personal, no me funcionan. He tejido muestras de tensión y después, al pasarlo al tejido real, hay diferencias. Entonces, esto es lo que me ha dado mayores resultados. No falla, porque una vez que tengo tejida la primera hilera, después es seguro, o casi seguro, que voy a seguir creciendo el tejido con hileras todas parejas. Si tejo la segunda hilera y mido y hay una diferencia con esta medida, es porque estoy apretando de más o estoy tejiendo más suelto o algo pasa entre la primera y la segunda hilera que estoy tejiendo desparejo. Entonces, ahí, bueno, una vez que tejí la segunda, la tercera hilera, si se achicó demasiado o se agrandó demasiado, vuelvo, destejo y vuelvo a tejer parejito, pero ya no voy a tener que tejer ni destejer la primera hilera, que es como la que nos provoca mayor incomodidad. Vamos por la segunda hilera. Tejo una cadena, que es la cadena de subida, doy vuelta el tejido y como estamos tejiendo la trama elástica con punto bajo, esta cadena no cuenta como primer punto y tenemos que tejer ese primer punto, ¿sí? Tenemos dos formas de tejerlo.
o también tejerlo por la hebra trasera, como vamos a hacer a continuación todos los otros puntos, o por ser el primero, por ser el punto del borde inferior de la pollera, lo podemos tejer normal, pasando la aguja por debajo de las dos hebras, ¿sí? Por acá, por este espacio, por debajo de la V que se forma. Yo siempre les digo que si miro la hilera desde arriba, se forman Vs enganchadas una tras de la otra, la V corta, como le decimos en Uruguay, pero se forman Vs. Entonces, siempre, si fuéramos a tejer una hilera de puntos bajos normales, insertaríamos la aguja por debajo de la V, ¿sí? Eso sería como ir haciendo crecer las hileras tejiendo puntos normales. Pero como estamos tejiendo la trama elástica del crochet, vamos a tomar solamente la hebra trasera. Esta es la hebra que vamos a estar tomando para lograr esta trama elástica. Entonces, bueno, volviendo a la idea, puedes hacerlo como gustes, como prefieras. Yo lo voy a hacer tejiendo un punto bajo normal, porque me parece que le da como otra estructura, otro borde, entonces lo tejo normal. Y a partir del segundo vamos a insertar la aguja de nuevo, ayudándonos con estos dos dedos como si fueran una pinza, tomo la hilera, la roto un poquito, la miro desde arriba, inserto la aguja por el medio del punto tomando únicamente la hebra trasera. Inserto ahí la aguja, tomo la hebra, la traigo hacia adelante y tejemos un punto bajo. Lo mismo que hicimos en la hilera anterior, solamente que ahora en vez de tomar la pancita trasera de la cadena, ya tengo una primera hilera de puntos bajos, entonces voy a insertar la aguja ahí, tomar la hebra trasera, pero del punto bajo, y tejer otro punto bajo ahí arriba. Traigo la hebra hacia adelante, vuelvo a tomar hebra y cierro los dos aritos que tenían la aguja juntos. Inserto por ahí arriba. Una vez que tejo los primeros ya es más fácil. ¿Por qué? Porque esto me va dando la pista de que voy bien. Acá me tiene que ir quedando la hebra delantera liberada, o sea, sin usar. Tomo solamente la hebra trasera y ahí adelante me queda la hebra delantera sin usar. Acá llegamos al último punto bajo disponible y tejemos otro punto bajo tomando la hebra trasera. Acá llegamos a la zona de la pretina, así que en este punto, ¿sí?, que está marcado, voy a tejer un punto deslizado. Inserto la aguja, también tomando solo la hebra trasera, traigo la hebra hacia adelante, pero ahora en vez de hacer un punto bajo voy a hacer un punto deslizado que consiste en deslizar esa hebrita que acabo de tomar con la aguja por dentro del arito que ya tenía en suspenso en la aguja. Retiro el marcador y lo coloco en este nuevo punto que acabo de tejer. Para señalar siempre y dejar marcado que ese es el primer punto deslizado de la pretina. Voy al siguiente, inserto la aguja, traigo la hebra hacia adelante y la deslizo por adentro del aro que tenía la aguja. Y es muy importante tejer estos puntos deslizados bien sueltitos, no estar generando una tensión que haga que toda la hilera se deforme. Es muy importante tejerlos sueltos como si siguiera avanzando, o sea, en vez de tirar el punto para atrás, es como que ya directamente al sacar la hebra voy para adelante como avanzando, porque es como que voy avanzando, ¿no?, de derecha a izquierda. Entonces tengo que ir avanzando y dejando hilos disponibles para tejer el siguiente punto. Si me quedo muy para atrás, me va a quedar cortito este aro y eso va a hacer que me quede demasiado tenso. Este último punto, que es el primero que nos dejamos marcado, que es el primer punto deslizado de la hilera anterior, también puedo tejerlo tomando ambas hebras o tomando solo la hebra trasera. Yo lo voy a hacer tomando ambas hebras. Me gusta cómo queda ese bordecito. Así después ni siquiera es necesario hacerle un borde, o sea, ya queda una forma muy linda, ¿sí?, de bordecito natural. Y ahí tejemos el último punto deslizado y hacemos lo mismo. Retiramos el marcador y si recién estoy empezando a tejer, que yo en realidad estoy explicando este tutorial para que lo puedan entender todas las personas, las que recién están empezando, así como las que ya tejen y tienen muchísima experiencia tejiendo. Capaz que si vos tenés mucha experiencia tejiendo, te servía solamente la explicación del principio, donde dejé dibujado el patrón y le das para adelante. Así que
es eso. Pero me gusta que lo puedan entender todas, sobre todo este proyecto que es súper sencillo y que puede ser perfectamente la primera prenda que tejas en tu vida. Así que vamos a tener éxito. Bien, ahí tejí la segunda hilera. Capaz que es un buen momento para frenar y tomar el centímetro y de nuevo medir que todo vaya bien. Así vamos avanzando y no hay problemas. Pero vemos que acá los bordes están quedando rectos, no se nos metió para adentro ni se los sale para afuera. El cordoncito de cadenas tiene bastante flexibilidad que acompaña el resto del tejido, entonces podemos seguir adelante. Tejo una cadena, doy vuelta, o podés dar vuelta y tejer la cadena, el orden, en este caso, el orden de los factores no altera el producto, retiro el marcador y vamos a tejer un punto deslizado en ese primer punto disponible porque estoy tejiendo ahora la zona de la pretina. ¿Ven cómo va quedando mucho más apretadito acá, no? Y acá, de nuevo, es bien importante. Cuando estamos tejiendo la trama elástica con punto deslizado, nos suele costar un poquito más. ¿Por qué? Porque esta V se parece mucho a la V que nos queda acá arriba. Pero como nosotros tenemos marcado este punto, que es mucho más fácil de visualizar apenas terminado de tejer el punto, y eso hicimos, tejimos el punto y lo marcamos, ahora es muy fácil ver que esta es la hebra trasera. Entonces, hasta para eso nos sirve el marcador también, para no perdernos, que la que tengo acá marcada es la hebra delantera y la que tengo acá marcada es la hebra trasera. Y siempre mirar el tejido, en vez de mirarlo de frente, mirarlo desde arriba. Eso me ayuda un montón. Y voy contando. Este es el segundo punto deslizado. Esto de tejer y venirme para adelante hace que este punto sea igual al punto de abajo en longitud, ¿no? No me quede corta para acá. Si yo aprieto demasiado al sacar la hebra, esto ven que se va cortando. Aprieto la hebra y esto se acorta. Entonces ahí achiqué el punto de arriba. Eso hace que se vaya deformando la hilera. No queremos que suceda eso. Voy a insertar acá la aguja para desarmar el punto y volverlo a tejer. Este arito tiene que quedar sueltito. Entonces ahí sí, inserto de nuevo y hacemos ese punto deslizado, aflojando, trayendo más para acá la hebrita. Inserto en el siguiente, tejemos el tercero, bien flojitos, y esto, ¿no? Viendo cómo va quedando de la misma longitud, inserto en ese punto que tengo marcado, tejo el último punto deslizado, retiro el marcador y lo colocamos en el que acabamos de tejer. Y ahora empieza la sección de los puntos bajos. Inserto, traigo hacia adelante, vuelvo a tomar hilo, cierro los dos aritos que tenían la aguja, inserto, traigo hacia adelante, cierro los dos, inserto, traigo hacia adelante, vuelvo a tomar hilo, cierro los dos, inserto, traigo hacia adelante, vuelvo a tomar hilo, cierro los dos, y así hasta el final. En mi caso tengo que tener 6. Este es el sexto y lo voy a tejer pasando la aguja por debajo de los dos aritos para tejer un punto bajo normal y que ese bordecito inferior vaya quedando lindo. Y recuerden, ¿no? Estamos tejiendo en este sentido, así horizontal, de ida y vuelta, de ida y vuelta, pero después la pollera va a tener esta posición. Esta va a ser la pretina y este va a ser el resto de la pollera. Y acá freno para mostrarles esto. Al haber tejido usando esa hebrita central que forma la pancita que se va para atrás, fíjense cómo todo el borde queda también conformado por esas V's encadenadas. Y es lo mismo que tenemos de este otro lado, ¿sí? La parte de arriba de los puntos que vamos tejiendo tienen la misma anatomía, la misma forma que estos puntos de acá. Entonces queda bellísimo, porque de este lado tengo lo mismo que tengo de este otro lado. Y no es el mismo resultado que obtengo tejiendo con la hebra superior de la cadena. Entonces esto es súper importante para esto que yo les digo de crochet sin cicatriz, porque logramos dejar la menor huella posible. Después de que hacemos la unión, va a ser bien difícil identificar cuál es esa hilera de puntos deslizados donde queda unida la pollera, porque queda súper prolijito. Entonces vamos a continuar haciendo lo mismo. Tejo una cadena, doy vuelta, ese primer punto lo tejo normal, seguimos tejiendo puntos bajos por la hebra trasera
hasta llegar al marcador. Siempre mirando el tejido desde arriba. Ahí me encontré con el marcador, tejemos el punto deslizado por hebra trasera, retiro el marcador, lo coloco en el punto que acabo de tejer y tejemos el resto de los puntos deslizados de la pretina. Hice 3 y este último, ahí tengan cuidado porque ese último se suele esconder. ¿Vieron? Esta pancita como que tiende a cubrirlo y parecería que, ¡ay, ya terminé! Pero no. Ahí abajo está el primer punto deslizado de la hilera anterior, que es el último que tengo que tejer en esta vuelta. Entonces me ayudo ahí con la aguja. Si fuera a tejer solamente por la hebra trasera es más sencillo de encontrar esa hebra, pero acá yo los estoy tejiendo normales, los puntos deslizados, entonces me tengo que ayudar con la aguja para encontrarlo, ¿sí? Si me complica, doy vuelta, tejo el primer punto deslizado y coloco un marcador. Ahí, ¿sí? Para no estar haciendo disminuciones involuntarias que suelen sucederme cuando estoy tejiendo la trama elástica del crochet con punto deslizado. Porque, claro, es el punto que tiene menos altura en el crochet. Entonces queda muy pegadita hilera tras hilera. La siguiente hilera queda muy pegadita a la anterior. Entonces suele ser más complicado identificar esos puntos. Pero bueno, al principio las primeras hileras pueden costar un poquito más, a medida que vamos avanzando se va haciendo cada vez más sencillo y vamos agarrando ritmo para ir haciendo crecer el tejido. Vamos a seguir así, idéntico, 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 hasta tener la medida del contorno de la pretina. Y en la medida del contorno lo voy a medir acá, en el sector de la pretina, porque si lo mido acá, en realidad este es el ruedo de la pollera, es la parte de abajo de la pollera. Yo quiero medirlo acá. Así que tengan cuidado con eso. Cuando vayan aumentando las hileras, voy a colocar el centímetro sobre esta zona para ir comparando con la medida del contorno que me tomé sobre mi cuerpo. Acá volví con una cantidad de hileras suficiente, por lo menos para esta muestra, para mostrarles ahora cómo hacer el cierre y las terminaciones. En tu caso, como vimos al inicio, tenés que parar de tejer hileras una vez que de este lado la medida coincida con la medida del contorno de la pretina. Fíjense que es re importante tomar la medida acá, en el borde de la pretina. En mi caso mide 12, nada, pero solo anecdótico para mostrarles que acá, si lo midiera en el borde inferior, o sea, en el ruedo de la pollera, mide 21. O sea, realmente hay mucha diferencia entre este borde y este otro y lo vas a notar en tu pollera en tamaño real. Por eso yo fui tan insistente en el tema de que se tomen la medida acá. ¿Qué es lo que pasa? Después esto cede tanto porque es tan elástico que alcanza perfectamente la medida del ruedo, ¿sí? O sea, queda perfectamente como un rectángulo, como un tubo. Entonces no van a tener problemas si la medida más ancha de ustedes es a la altura de la cola o de la cadera, porque va a estirar un montón. Algo importante a tener en cuenta es que queremos que la última hilera termine en el borde de la pretina, o sea, queremos terminar con la aguja acá, en este extremo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a doblar la pollera a la mitad, así, en vertical, pero en este sentido, de manera que la aguja me quede en la parte de atrás, ¿sí? Tengo acá la parte de adelante, que es la primera hilera que tejimos, y en la parte de atrás la última hilera. Vamos a retirar la aguja, aflojé un poquito este arito para que no se me vaya a desarmar ese último punto tejido. Llevo esta hebrita para atrás para que no me quede acá pasando por adelante. Y vamos a enfrentar punto a punto. Acá yo marqué el último punto deslizado de la pretina y el primero, y acá sobre la primera hilera también tenemos marcado el primer punto deslizado de la pretina y el último. Entonces ahí voy a enfrentar punto a punto. Incluso podríamos retirar uno de los marcadores sin perder, ¿no? Que este es el punto,
y engancharlos acá juntitos los dos. Abro el marcador de atrás, lo tengo dado vuelta, así que lo voy a dar vuelta. Lo voy a insertar desde atrás para adelante y ya voy a pasar por el que tenía marcado con el marcador que acabo de retirar. Y ahí ya me quedan enfrentados estos puntos, que son los últimos de la pretina, y lo mismo voy a hacer con el resto de los puntos. Antes de empezar a tejer los puntos deslizados que van a servir de unión de la pollera, voy a tomar la medida del tajo, ¿sí? O sea, vos vas a colocar tu pollera así, en este sentido, vas a agarrar el centímetro y desde el borde inferior vas a colocar un marcador a la altura a la que quieras que llegue tu tajo, ¿sí? Yo voy a dejar unos 4 puntos, pero de nuevo, yo lo estoy haciendo por puntos, en realidad vos lo vas a hacer por medida. Entonces, vas a colocar un marcador, en mi caso, a los 4 puntos, coloco un marcador y vas a contar la misma cantidad de puntos del otro lado. 1, 2, 3, 4. Y ahí de nuevo vas a enganchar el punto de atrás para que queden enfrentados a la misma altura en la primera y en la última hilera, ¿sí? Yo lo estoy haciendo en una muestra, entonces estas dos uniones ya me alcanzan como para asegurarme de que vayan quedando enfrentados los mismos puntos de adelante y de atrás, para que me quede pareja la unión. Pero si vos tenés muchos más puntos, podés ir colocando un marcador cada 10 puntos más o menos, como para que te sea fácil ir chequeando de que esto no se te mueve así, no se te corre, porque si no vas a llegar al final y te van a sobrar puntos de uno de los dos bordes. Y queremos que queden bien, bien enfrentados y parejitos y la misma cantidad de puntos de un lado y del otro. Entonces eso, podés ir ayudándote de marcadores de puntos cada cierta distancia para que no se te corra el tejido al ir avanzando. Es clave entonces acá poder identificar que este es el primero de la primera hilera y este es el primero de la última hilera, entonces estos los vamos a unir juntos. Y después vamos a pasar al segundo, el segundo de la primera hilera con el segundo de la última hilera y todo así vamos a ir avanzando, tejiendo puntos deslizados de la siguiente manera. La primera unión es diferente al resto y es lo que vamos a hacer ahora. Introduzco la aguja por debajo de las dos hebras, ¿sí? O sea, de la delantera y de la trasera, como si fuéramos a tejer el punto deslizado normal, y lo vamos a insertar por adentro del arito que dejamos en suspenso. Ajusto, tironeando de la hebra que había aflojado para que el punto no se me deshiciera, y este arito es el que vamos a pasar por adentro, es como que lo traigo para adelante y ahí vamos a hacer acá una cadenita, como si fuera una cadenita. Hacemos como un punto extra, ¿sí? Para ajustar y que nos quede bien firme ahí el borde. No demasiado, pero no muy flojito. Entonces, ahora ya tenemos unidos el primer punto de la primera hilera y el primer punto de la última hilera. Vamos al segundo. Dejo los marcadores ahí para que se note bien. Este es el segundo punto y este es el segundo punto de la última hilera. Entonces, vamos a tejer un punto deslizado, pero tomando. Fíjense lo siguiente. Cuando enfrento dos puntos, me quedan enfrentadas 4 hebras. Voy a agarrar la agujita lanera para que lo podamos ver mejor. Me queda enfrentada la hebra de adelante del primer punto, la hebra de atrás del primer punto, la hebra de adelante del segundo punto y la hebra de atrás del segundo punto. O sea, 1, 2, 3, 4 hebras enfrentadas. Y eso pasa siempre que enfrento dos puntos tejidos a crochet. Entonces, para tejer esta hilera de puntos deslizados, únicamente vamos a tomar la primera y la última. Las dos del medio las vamos a dejar sin tejer. Entonces voy a insertar la aguja desde adelante y la voy a sacar por arriba para tomar solamente
la hebrita delantera, me voy a saltear esa hebra y esta y voy a ir a agarrar la última. Esta sí que es como veníamos tejiendo, tomando solamente la hebra trasera. Ahí traigo el hilo hacia adelante, pasándolo por debajo de esas 2 hebras y voy a hacer un punto deslizado, o sea que ese arito lo deslizo por adentro del otro que tenía en la aguja. Ahí ya unimos el segundo punto de la primera hilera con el segundo punto de la última hilera. Vamos al tercero, que son estos 2 puntos que están acá. Y hacemos lo mismo. Inserto la aguja desde adelante, la saco por arriba del punto, o sea, por el medio de la V, inserto la aguja desde arriba, en el centro de la V, la saco para atrás para agarrar la hebra trasera, traigo la hebra para adelante y hacemos un punto deslizado. Y ahora vamos a unir el cuarto punto de la pretina, que es el último. Entonces, de nuevo, ahí está escondidita. Fíjense que la hebra trasera está ahí, pero porque queda ajustado por el marcador de punto. Pero está acá. Es esta la hebra delantera y para agarrar la hebra trasera lo meto desde arriba para atrás. Ahí. Y hacemos el cuarto punto deslizado. Ahí voy a retirar el marcador y vamos al siguiente, al quinto. Inserto la aguja desde adelante para arriba para tomar solo la hebra delantera. Inserto desde arriba por el medio para atrás para agarrar la última. Traigo hacia adelante y hacemos un punto deslizado. A lo largo de toda esta hilera vamos a estar tejiendo punto deslizado tomando la hebra delantera y la hebra trasera. O sea, de las 4 hebras que quedan enfrentadas, voy a tomar la primera y la última. Y acá vamos a hacer el último, que podría hacerlo normal, o sea, tomando las 4 hebras, porque es el último punto, es donde empieza el tajo, ¿no? Entonces, si le quiero dar un poco más de estructura, de firmeza, para que no se abra, lo puedo hacer normal pasando por debajo de las 4 hebras. Y si no, lo hago como lo venimos haciendo con los puntos anteriores. Eso es a gusto del consumidor. Y si no quiero dejarle tajo, voy a seguir repitiendo lo mismo hasta el final y me va a quedar una pollera tubular, o sea, completamente cerradita, sin tajo ninguno. Y eso también es a gusto de cada una. No hay reglas. O puedo tejer 2, una con tajo y otra sin tajo, una para cada ocasión. Entonces ahí lo voy a tejer normal. Paso por abajo de las 2 hebras de este punto. De nuevo está muy apretadito porque tengo el marcador de punto ahí como que molestándome. Si me molesta demasiado lo puedo retirar y lo tejo sin marcador, siempre y cuando no se me pierda de vista que ese es el punto donde estaba colocado el marcador. Lo voy a sacar ahí para que se aprecie bien que pasé la aguja por debajo de las 4 hebras, ¿sí? Entonces traigo hacia adelante, tejemos un punto deslizado y ahora para rematar esto que tenemos acá vamos a tejer igual que al principio, que en el borde superior, una cadena como si fuera una cadena al aire y la ajusto, ¿sí? Para que me quede bien firme ahí la unión del tajo. Voy a tirar con la propia aguja o con la mano, ¿sí? Traigo un poco más de hebra para acá, cortamos de este lado, que es la parte de la hebra que sigue conectada al ovillo, la corto y termino de pasar esa punta por adentro de la cadena que hicimos ahí al aire y ajustamos. Es como un nudito. Ya tenemos entonces ahí la pollera con esa hilera de puntos deslizados. Fíjense que, o sea, es hermoso como queda, ¿no? Ni parece que esta es la parte de atrás. Podría perfectamente ser la parte de adelante sin problema, porque queda idéntico al resto como de estas crestitas que se van formando cada 2 hileras. Y si la damos vuelta, lo mismo, ¿no? Esas hebritas que dejamos sin tejer tanto adelante como atrás, forma esta línea que parece pintada, o sea, es hermoso cómo queda ese sector, ¿sí?
que parece acá, delineado, dibujado a lápiz. Por eso yo a esta técnica le llamo crochet sin cicatriz, porque es hermoso, ni se nota donde quedó la unión, conserva perfectamente la estructura y la anatomía del resto de la prenda y queda hermoso, me encanta, me fascina esto. Sacamos los marcadores de punto y ahora tenemos 2 hebritas para esconder. Vamos a esconder esta primero, pasamos por la aguja lanera, que es una aguja simplemente que tiene el ojal más grande que las agujas normales, enhebramos la aguja y ahora, ya que tenemos esta crestita acá, vamos a usarla para ir enganchando la aguja ahí, y a mí me gusta hacer este movimiento así envolvente e ir pasando la punta de la aguja por cada uno de esos rulitos y paso así, ya retiré la aguja, termino de pasar el resto del hilo y sin tironear. Esto es muy importante, ¿no? Termino de pasar, nunca tironeo, porque si no acá me va a quedar deforme. Siempre respeto e incluso le puedo hacer este movimiento, ¿no? Porque es el mismo movimiento que después va a tener la prenda. Entonces necesito que al ocultar esa hebra acompañe la propia caída, la propia trama del tejido. Entonces lo acomodo así para que no le vaya a estar generando ningún tipo de resistencia al resto del tejido, ni que se frunza, ni que se deforme. Y ahora, acá, ahí, ¿no? Retiro la hebra para atrás para despejar esta zona y acá voy a colocar una puntita de silicona líquida, que es una silicona líquida para tela, para tejidos. Está bueno chequear que en la etiqueta de la silicona diga que sirva para tela. Pongo una gotita así minúscula de silicona, lo traigo de nuevo la hebra para adelante y ahí ajusto, ¿sí? Con mi propio dedo fijo ahí porque quiero que se pegue en el medio del punto, ¿sí? Y con eso podemos cortar acá al ras y nos aseguramos de que la punta de la hebra no se va a volver a salir para afuera ni con el lavado, ni con el uso, ni con nada. Queda fijada ahí para siempre. Y ahora tenemos esta otra hebrita, que es donde están esas cadenitas extra que hicimos. Yo te voy a mostrar acá que en realidad lo que vamos a hacer es, las vamos a desarmar, pero las vamos a desarmar como para atrás, por el camino inverso que lo haríamos si fuéramos a destejer un tejido ya avanzado. Porque como yo empecé a tejer por acá, en realidad no puedo tirar y desarmar, porque si tiro se hace nudo. Entonces voy a ir como desatando, como desanudando esas cadenas. Lo primero que tenemos que desatar o desanudar es este nudito, que es el nudo corredizo del inicio del todo. Entonces lo desato como desato cualquier otro nudo y después vamos a desatar esta primera cadena, ¿sí? Y esa segunda cadena, porque recuerden que yo puse 2 extra, esta segunda cadena en realidad la voy a ajustar, no la voy a desarmar. ¿Por qué? Porque es la que va a funcionar como el nudo corredizo, ¿sí? Es la que sustituye ese nudo corredizo que hicimos al inicio. Si yo la desarmo, se va a desarmar esta primera cadena que no quiero porque es la primera del tejido, ¿tá? Entonces, siempre vas a desarmar hasta la penúltima cadena que hayas hecho antes de la primera oficial utilizada, digamos. Si te quedaron 5 cadenas de más, vas a destejer 4 y la última la vas a ajustar como hice yo recién. Igual, ahora a continuación te voy a dejar el video de cuando deshice las cadenas de la pollera original, digamos, ¿tá? Que tuve el cuidado de filmar en ese momento antes de hacer las terminaciones para poderles mostrar en la pollera real que eran un montón más de cadenas que solamente estas 2, que al final solo desarmé una. Pero para que lo puedan apreciar mejor, ahora a continuación les dejo ese videito.
Bien, y ahora, por último, vamos a hacer lo mismo, vamos a esconder esta hebra, le corto un poquito la puntita para poder enhebrar más fácil. Yo porque estoy usando una aguja lanera que en realidad todavía tiene el ojal medio chico y este hilo es bastante grande, pero si tenés una aguja lanera más grande también podés usarla. Ahí va, con paciencia, siempre se puede. Y antes de dar vuelta a la pollera, fíjense que seguimos por el lado de atrás. Vamos a esconder también esta hebrita, siempre teniendo cuidado de no deformar, porque si yo, sobre todo acá que tenemos una esquina, si yo cincho demasiado, la esquinita se deforma y se redondea. Queremos que conserve bien su formita. Entonces sostengo de acá como del nudo corredizo y ahí sí, escondo por ese primer arito y después voy ocultándolos. Si estoy tejiendo en vertical, me gusta esconder la hebra en vertical para que siga el mismo caminito, el mismo sentido, el mismo caminito del resto del tejido. Y ahí termino de pasar también sin tironear y lo acomodo, ¿sí? Para darle aire, para darle espacio, para que esa hebra ocultada ahí se acomode con el resto del tejido, manteniendo la medida original y dándole un poquito de aire para que después cuando se termine de acomodar también esta hilacha se acomode con el resto y no vuelva a aparecer por acá atrás. La retiro así hacia atrás y ahí en el medio del punto acá voy a poner la gotita de silicona líquida. Retiro la aguja, coloco ahí una gotita diminuta, fíjense que nada, es imperceptible. Incluso me puedo ayudar acá con la aguja para meter ahí la puntita de la hebra, fijarla y que quede bien adentro del punto. Y acá sostengo con estos dos dedos y corto al ras. Podría haberla ocultado un poquito más para acá arriba, aprovechando para que no quede tan cerquita del tajo, pero con esa gotita de silicona nos aseguramos en realidad de que no vaya a aparecer. Tenemos ahí las terminaciones de las dos hilachas ya hechas, hilachas hechas. Damos vuelta a la pollera y listo. ¡Tarán! Tenemos nuestra pollera ahí con el tajo divino. Que de nuevo, si quisieras, podrías continuar esto mismo que hicimos acá hasta el final y tener una pollera toda cerradita tubular. Bien, divino. Ahora, ¿qué nos queda para terminarla? El cordoncito. Es un cordoncito que yo ya se los enseñé a tejer en otro video y que me encanta y que casi siempre que necesito que una prenda lleve cordoncito, le tejo el mismo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 2 hebras. Así que en realidad, si no tenés 2 madejas del mismo color, también podrías hacerlo de 2 colores diferentes. En el otro video donde les enseño a tejer el cordoncito, les mostré cómo hacerlo con un solo color y cómo hacerlo con 2 colores. Así que en realidad podrías hacerlo de 2 colores, quedaría divino también una pollera con un cordoncito combinado. Y algo que me encanta hacer es, por ejemplo, cuando me encargan una pollera para vender y te lo paso como pique, por si vos también te dedicas a tejer por pedido, es, me encargan una pollera, no sé, de color azul. Y le pregunto a la persona qué otro color le gusta o cuál es su color favorito o con qué color combinaría la pollera azul y me dicen, no sé, rosado. Entonces le tejo el cordoncito azul como parte de la pollera que la persona me encargó y le tejo un cordoncito del otro color. Le tejo un cordoncito rosado y se lo mando de regalo. Y esos detalles me encantan porque es un plus, es un extra, no nos cuesta demasiado, es un cordoncito muy simple de tejer y la persona puede jugar con cambiarle el cordoncito y tener una alternativa para renovar esa prenda, para combinarla con otras prendas y me parece que esas cosas siempre hacen la diferencia y a nuestras clientas les encantan esos detalles. Entonces es así, yo venía tejiendo con la hebra de adentro del ovillo, entonces acá tengo una de las puntas de la hebra para tejer el cordoncito. Y la otra punta de hebra es la que está por fuera, ¿no? La que va por fuera rodeando todo el ovillo. Entonces vamos a usar las dos, la hebra central y la hebra exterior.
vamos a hacer un nudo corredizo. Le voy a cortar un poquito esa punta, que si bien después en la terminación se la sacamos, pero a mi toque le estaría molestando. Bien, entonces vamos a hacer un nudo corredizo con las 2 hebras al mismo tiempo, idéntico que como empezamos al principio, pasamos las 2 por adentro, de atrás para adelante, e insertamos la aguja. Ajusto, ¿sí?, el arito. Estas hebras, que son las que siguen conectadas al ovillo, las acomodo así bien derechitas, y la hebra que quedó más a la izquierda va a quedar colgando así, va a quedar para abajo. Y la otra es la que voy a sostener tal como sostenés la hebra cuando estás tejiendo normal, ¿sí? Solamente vas a sostener esa así para arriba y la otra va a quedar así para abajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a, con la punta del gancho, tomar la hebra que me quedó para abajo. Al principio es un poco incómodo porque todavía no tengo cordoncito como para ir sosteniendo. Entonces, al principio yo con estos 2 dedos, que son como mis pinzas, sostengo de acá, de estas 2, que son las puntas de las hebras que después vamos a rematar y a cortar. Pero como que sostengo así para tener más firme el área de trabajo, digamos. Como que me ayudan para que no queden colgando eso ahí. Entonces, con la punta del gancho tomo solamente la hebra que sigue conectada al ovillo. ¿tá? Vamos a trabajar con las 2 hebras que están conectadas al ovillo. Y lo traje para arriba, como que con la punta del gancho subí esa hebra al gancho y únicamente por esta vez, por ser la primera puntada, voy a tener 3 aros en la aguja. Entonces, con la punta del gancho tomo la que tengo para arriba, con la que tejería normal, si fuera un proyecto normal, y lo paso por adentro de los 3 aritos. Ahora solamente tengo uno en la aguja. Y voy a repetir el mismo procedimiento. Con la punta del gancho traigo la que tengo abajo, la subí, hice un arito por arriba del gancho, y con la punta del gancho traigo este, que es el otro, y lo paso por adentro de los 2 aritos que tenía en la aguja. Lo mismo, traigo para arriba con la punta del gancho, tomo la otra y lo paso por adentro de los 2 aritos. Traigo para arriba y tomo la otra hebra y la paso por adentro de los 2. Subo esta y con la punta del gancho paso por adentro de los 2 aritos la que tengo para arriba. Subo la que tengo abajo y la que tengo por arriba lo paso por adentro de los 2 aros. Subo y atravieso. Subo y atravieso. Subo y atravieso. Y así se va formando el cordoncito, que es como en 3D, no sé, me encanta. Tiene como bordecitos de Vs alrededor de todo el cordoncito. Me encanta cómo queda. Entonces, de nuevo, subo y con la otra atravieso. Subo y atravieso. Subo y atravieso. Subo y atravieso. También esto va a depender de cómo sostengas el hilo comúnmente, ¿no? Capaz que si lo sostenes de otra manera, te cuesta un poquito más encontrarle el yeito, pero lo importante es eso, distinguir que esta es la que te había quedado más a la izquierda y esta a la derecha y esta va para arriba y esta va para abajo. Pero mientras mantengas las 2 hebras separadas y siempre sabiendo cuál es la que tenés que subir y cuál es la que tenés que atravesar, vos encontrale ahí la manera para sostenerlo de la forma en la que te quede más cómodo. Y ahí vamos avanzando hasta tener el largo deseado, que después ahí en la descripción del video, si querés, te pongo cuánto midió mi cordoncito en relación al contorno de mi pretina, como para que tengas ahí una guía. Ahí con esta medida ya me alcanza y ahora tomo las 2 hebras y hago como si fuera una cadena al aire y ajusto, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar la hebra, las hebras, y terminar de atravesarlas por adentro de esa cadenita, ajustar, fijarme bien cuál es la que ajusta, en este caso es esta,
tiro, tiro, tiro hasta que apriete ahí del todo. Y lo que yo hice, a veces le pongo una cuentita de madera, ¿sí? Enhebrando en una de las hebras, le pongo la cuentita de madera y hago un nudito y eso es lo que remato. En este caso no le puse nada, quedó así, y lo que hice con estas hebritas fue con la misma aguja, también lo puedes hacer con la aguja lanera, pero yo atravesé la aguja, lo tomé con la punta del gancho, los traje para adelante, después pasé la aguja de atrás para adelante y las pasé para atrás y repetí ese mismo procedimiento un par de veces, pero también teniendo cuidado de como volver, o sea, ahí estoy apretando demasiado, se me hizo una pelotita acá, entonces lo tomo de la punta y lo vuelvo a su posición original. Una vez que ya hice ese zigzag varias veces, vuelvo a tomar la silicona líquida, pongo una gotita ahí en el centro del punto, lo ajusto así con los dedos, lo aprieto y corto las 2 hebritas al ras. Incluso me puedo ayudar con la punta de la aguja para que queden esas puntitas bien para dentro del punto, ahí lo ajusto, que se peguen ahí todas juntas y eso de nuevo ya no vuelve a salir para afuera, ¿sí? Ahí va. Y ahora simplemente lo enhebramos. Queremos que el nudito, a ver, lo podés hacer como quieras. Yo lo hice de manera que la moñita me quede en el mismo costado donde está el tajo, ¿sí? Entonces ahí ajusto en este lugar e incluso ayuda a que ahí en la pretina la unión quede mucho más prolijita porque estoy haciendo el nudito ahí. Pero lo podés hacer en donde vos quieras, adelante, atrás, en el otro costado. No hay reglas para eso. Lo que sí queremos es que el extremo quede ahí para afuera. Entonces voy a insertar el cordoncito, lo voy a pasar y lo puedo hacer así con la mano o me puedo ayudar con la aguja también o con la aguja lanera. Si el hilo con el que estoy tejiendo no es muy grueso o si tengo una aguja lanera con el ojal suficientemente ancho, me ayudo. Y si no, así con el dedo lo voy pasando. Y también haciendo ese zigzag. Podés también contar la cantidad de hileras si querés que quede bien parejito y, no sé, ir enhebrando cada dos crestitas lo paso para arriba, cada 2 crestitas lo paso para atrás, cada 2 crestitas lo paso para arriba e ir haciéndolo así, de esa manera. Ahí traigo hacia adelante por última vez y ya me queda el cordoncito listo para hacer la moñita. Me quedó medio cortito acá, pero bueno. Se entiende la idea. Y listo, con este cordoncito terminamos de tejer la pollera que ya tiene nombre y se llama Amapola. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Te invito a suscribirte a mi canal para no perderte los próximos tutoriales y a contarme en comentarios de qué color la tejiste, qué modificaciones o reinterpretaciones le hiciste, que me encanta saber. Si la llegás a publicar en redes sociales, te invito a etiquetarme, a mencionarme, para compartir, que me encanta ver tus proyectos terminados. Te invito a darle me gusta al video, a compartirlo y nos vemos en el próximo tutorial para seguir tejiendo mucho crochet juntas.